de que devolviera este dinero que fue producto del sobreprecio de la compra de una planta chatarra. Preguntarle si le satisface a su gobierno esta devolución de este dinero y si tendría que seguírsele un proceso penal o para el gobierno tendría que ya zanjarse este caso. Yo celebro que se haya llegado a este acuerdo. Es un hecho posiblemente inédito o llevaba mucho tiempo que no se registraba. Sería bueno ver otros casos, pero es la devolución de un dinero que se pagó de más en la compra de una planta de fertilizantes. Pagó Pemex en el sexenio pasado en el marco del llamado Pacto por México. Pagaron 275 millones de dólares por la planta. Y desde el gobierno anterior se hicieron avalúos y la Auditoría Superior de la Federación estimó que se había pagado de más, que había un sobreprecio de alrededor de 200 millones de dólares. O sea, que lo que pagaron en 275 valía 75. Habían pagado 200 millones de dólares adicionales. Nosotros aquí, desde el principio, sostuvimos que necesitábamos que se devolviera el dinero, la reparación del daño, que eso nos importa mucho. Para eso se creó el instituto, para devolverle al pueblo lo robado, que todo este dinero regrese al pueblo. Entonces ayer se logró un acuerdo, intervino la Fiscalía, le agradecemos mucho a la Fiscalía General de la República, también el Poder Judicial, porque se hizo el acuerdo ante un juez y Pemex ya aceptó la devolución de 216 millones de dólares que tienen que entregar. Me informaron de que no se cancela el proceso judicial, se suspende y queda condicionado a que se pague la reparación del daño, a que se devuelva los 216 millones de dólares. Entonces este dinero pues va a ayudar para que Pemex lo invierta. La recomendación es que se destine a fertilizantes que se están entregando a campesinos, a productores en Guerrero, en Puebla, en Tlaxcala, en Morelos. Se están entregando fertilizantes de manera gratuita. Esto lo digo porque tiene que ver con tu pregunta, pero el uso de ese dinero va a tener ese destino. ¿Para fertilizantes, presidente? Para fertilizantes, para ayudar a los productores
que reciban fertilizantes para tener más rendimiento en su producción. ¿Otra parte iría a Pemex o solamente sería Todo para este va programa? a Pemex, pero las plantas de fertilizantes que adquirieron las maneja Pemex, una dirección de Pemex, y esto causó pues una deuda a Pemex enorme, porque no solo se compraron estas plantas, se compraron otras plantas, se invirtió en repararlas, porque esta planta que se pagó en 275 millones de dólares estaba abandonada por completo, casi convertida en chatarra, y se invirtió para rehabilitarla. Entonces, ya está en producción, pero en situaciones todavía muy incipiente, todavía hace falta más inversión y los recursos que se recuperen va a ser para fortalecer estas plantas que producen fertilizantes y entregar los fertilizantes a los productores. Incluida la planta de agronitrogenados, que fue motivo de este caso en particular. Sí, esta planta y las que se tienen en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y una reserva de roca fosfórica en Baja California Sur, es todo un complejo. Entonces, con este dinero se va a fortalecer ese complejo de producción de fertilizantes para entregar los fertilizantes a los productores. Entonces, son 216 millones, 664 millones de dólares que se recuperaron, y vienen más recuperaciones. Esta misma semana les vamos a dar a conocer lo que se está recuperando por también pagos excesivos, contratos donde se cobraba de más, de reclusorios. ¿Sí se acuerdan de que se tenía que pagar una cantidad enorme de dinero por 8 o 12 reclusorios, alrededor de 16,000 millones de pesos al año, un contrato? Se estaba pagando y ni siquiera estaban ocupados los reclusorios, y se pagaba como si estuvieran llenos de reclusos, de prisioneros. Se pagaba al 100. Es más, todavía no se han llenado. Promedio deben de estar al 60%, pero el contrato establecía que había que pagar desde el principio el 100%. Ahora ya se hizo una revisión, se habló con los empresarios, con los que recibieron estos contratos, y ya se llegó a un acuerdo de una disminución en el pago. Y algo muy importante, lo adelanto, aunque se va a informar bien el jueves, en los contratos se establecía que al finalizar el periodo, 20 años, el reclusorio no
pasaba a ser parte del gobierno, sino seguía siendo propiedad de la empresa. Eso ya se resolvió. Los reclusorios van a pasar a formar parte del patrimonio público. Ese fue el acuerdo. ¿En qué términos fue este acuerdo? Es decir, ¿en qué porcentaje se va a reducir el costo que se está pagando? Bueno, es que quienes han estado trabajando en esto, pues me informan a mí en lo general, me piden mi punto de vista, pero ellos pues tienen el mérito de haber logrado estos acuerdos mediante diálogo. Afortunadamente los empresarios entendieron que son otros tiempos y vamos a obtener ahorros. ¿De cuánto más o menos, presidente? Pues yo calculo de más de 2,000 millones de pesos. Al año. Al año. Presidente, en un segundo tema, en los últimos días hemos estado viendo un aumento de los incendios forestales en varios estados, en Nuevo León, en Morelos, incluso aquí en la Ciudad de México. Sin embargo, este año particularmente la CONAFOR, que es una de las dependencias encargadas de combatir esos incendios, ha tenido recortes presupuestales en comparación con los años anteriores, incluso recorte de personal. Preguntarle si habría un reforzamiento en términos de favorecer el número de personal o de presupuesto para esta dependencia para mejorar la atención de estos incendios No han forestales. tenido disminución de presupuesto, al contrario, ha habido más presupuesto y ahora estamos trabajando todos juntos, sumando esfuerzos, sumando voluntades. Me gustaría que conocieran ustedes el informe acerca de toda la acción que se está llevando a cabo para apagar incendios. Le voy a pedir a la directora de Protección Civil que nos informe, porque se está actuando pronto con muchos elementos, con la participación de varias dependencias, no es nada más la CONAFOR, interviene la Secretaría de la Defensa, intervienen la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Bienestar, desde luego también la Guardia Nacional, intervienen más de 10 dependencias y la Secretaría de Marina con equipos, con helicópteros y estamos logrando apagar en menos tiempo los incendios forestales. Solamente comentar que si bien hay un apoyo de otras dependencias, tenemos los datos de que este año sí hubo una reducción presupuestal en relación con el año pasado y que incluso hubo plazas que se recortaron en específico de la CONAFOR, independientemente de este esfuerzo que se hace coordinado. Lo vamos a poder revisar ahora que se haga la presentación. ¿Sí te parece? ¿Un reforzamiento o un aumento presupuestal o tal vez recursos adicionales para ese tema? No se trata de crear plazas. Ese es el concepto de antes, de que todo lo querían hacer gastando, contratando personal. Y nosotros lo que queremos es resolver los problemas. Si se trata de un incendio, pues apagarlo. ¿Cómo? Pues participando todos, habiendo una mejor coordinación. Gastaban muchísimo en todo lo que era protección civil. Bueno, y se robaban muchísimo dinero. En las declaratorias de emergencia, si había una inundación, si había un incendio, de inmediato había una declaratoria de emergencia porque había que entregar dinero, a veces a los estados, o los manejaba de manera directa Gobernación o la dependencia
a la que le correspondía, y como era una emergencia, no se licitaba, tenían ya proveedores preferidos, hasta medios de información eran proveedores. Entonces ya eso cambió completamente. Ahora lo que procuramos es que el dinero vaya al pueblo, cuidar el dinero del pueblo, cuidar el presupuesto, que no se lo roben, que no haya derroche, que no haya gastos superfluos, que no haya gasto improductivo. Eso es la austeridad republicana. La austeridad no solo es un asunto administrativo, es un asunto de principios. Entonces no es medir. Yo les puedo demostrar de que con menos gasto corriente en todo el sector agropecuario tenemos más producción que antes. Bueno, este es el ejemplo. Espero que no me vayan a infraccionar por lo que voy a decir. Pero la presidencia, cuando llegamos en el 2018, ejerció un presupuesto anual de 3.600 millones de pesos. 3.600 millones de pesos. Nosotros el año pasado ejercimos 600. ¿Y qué? ¿Eran mejor los otros? Pues podemos decir, era lo mismo, para no presumir. Pero de 3.600 a 600. Entonces no se mide así, porque había muchísimo derroche. Estamos hablando esto de los reclusorios. Si se pagan 16,000 millones y ahora vamos a pagar 14,000 o 13,500, pues estamos hablando de 2,500 de ahorro. O les pongo otro ejemplo. ¿Ustedes creen que si hubiese ganado otro candidato, otro partido, hubiésemos cobrado estos 216 millones de dólares? No. ¿Hubiésemos recuperado ese dinero? Claro que no. Porque había mucho influyentismo. Además, la costumbre era de que los de arriba apoyaban en las candidaturas, en las campañas. Entonces, cuando llegaba la autoridad, pues no podía pedirles que actuaran con honestidad, con rectitud. No, al contrario. Se les condonaba los impuestos, tenían impunidad, pero nosotros llegamos por voluntad de los ciudadanos. Por los periodistas. Nuestro amo es el pueblo de México, nada más. Entonces no tenemos relaciones de complicidad con nadie. Entonces eso nos ayuda. Entonces el caso de los incendios se está atendiendo y aún, como dicen los abogados, aceptando sin conceder que sean menos los trabajadores, los resultados son mejores. Ahí están los ataques. Presidente, ya por último, rápidamente, ¿qué responde al Instituto Nacional Electoral que el día de ayer pues hacía un nuevo exhorto hacia usted
para no difundir programas sociales, no hablar de logros de su gobierno, e incluso hizo una instrucción para acotar algunos términos de una mañanera de hace algunos días en los que presentó resultados de programas sociales. ¿Qué responde al instituto y si no cree que pudiera ser acreedor a alguna infracción o falta por lo que ha mencionado aquí? Y ayúdenme ustedes, no me pregunten cosas que sean comprometedoras, porque si ustedes me preguntan, pues les tengo que contestar, si no van a decir, ¿y para qué las mañaneras? Pero sí vamos a cuidar de que no hablemos de temas partidistas, de asuntos relacionados con la elección, sí de la democracia, sí de que se participe, sí de que se haga valer la democracia, sí de que no haya fraude electoral,